La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, bendiciones mi queridos escuchas, su programa de todos los martes de Familia en Familia con Mami Nena. Aquí estamos con ustedes acompañándolos, como siempre trayéndole contenidos de valor, siempre enfocados en la familia. Y para mí, hoy es un día muy especial porque yo traigo unos nuevos invitados, una parejita que quizás ellos no lo saben, pero es una parejita que yo la recuerdo con mucha estima y siendo un modelo para mí, especialmente un modelo en la fe y en el caminar del Señor. Porque aunque yo no pertenecía a la parroquia de ellos, yo siempre estaba en esa parroquia haciendo retiros, porque mis primos hermanos pertenecían a ella. Y era también una parroquia cercana a la mía, y como que siempre estábamos compartiendo las dos parroquias en conjunto. Y ellos eran de los formadores en mi tiempo. No estoy revelando la edad por si acaso, para que no me maten. Pero para mí es un honor, la verdad, tenerlos aquí, compartir con ellos un tema. Buenas noches, Lanky y Wendy. Bendiciones. Buenas noches, hermano Ramón. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Qué bueno. Muchas gracias, Ramón. Nosotros también, recordando eso que tú estás diciendo, esa introducción. No somos tan viejos, ¿no? Que no. Empezaron temprano en el servicio. Hola Ramón, buenas noches. Dios te bendiga. Amén, igual. Eso sí, lo que estamos seguros de que los recuerdos de ustedes son diferentes a los míos, porque yo los recuerdo a ustedes formando y segurito que ustedes me recuerdan a mí dando carrera en la parroquia. Es probable. Así es. Pero bueno, nada, vamos, chicos, yo voy a hacer la oración de inicio para dejarle a ustedes la de cierre. Vamos, como siempre, a poner nuestro programa en manos de Papá Dios, poniéndonos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche venimos aquí a servirte, Señor Jesús. Venimos a poner poner nosotros en tus manos, a tu servicio, a tu disposición. Con este servicio queremos, Señor Jesús, como siempre, alabarte, bendecirte, darte gracias y glorificarte. Especialmente, Señor Jesús, porque tú nos has elegido, porque tú has considerado que nosotros somos dignos de servirte, Señor Jesús. Guíanos, ilumínanos, utiliza tú nuestras bocas, nuestra mente, para llevar a los que nos escuchan ese mensaje que tú quieres llevar el día de hoy, Señor Jesús. Y que esas personas que nos escuchan, que estén dispuestas a recibir el mensaje que tú quieres darle. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con una cancioncita de entrada y volvemos en breve. Quiero
Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches nuevamente, señores. Aquí estamos en su programa de Familia en Familia con Mami Nena, de la Fundación Mami Nena. Hoy, como mencioné hace un ratico, estamos con nuestros invitados internacionales, Lanky y Wendy, que siempre desde muy joven los he visto sirviendo de manera individual, en pareja, y cómo han ido creciendo, cómo ha ido creciendo su familia, y cómo, a pesar incluso de que ellos se fueron del país hace muchos años, ellos han seguido con su vida de servicio al Señor, lo cual es un hermoso modelo a seguir, un hermoso ejemplo y testimonio. Y por eso hoy ellos están aquí acompañándonos por primera vez, lo que Dios mediante será la primera de muchas. Y hoy pues traemos un tema muy interesante que ellos eligieron, que a mí me encantó, que ellos hablen de esto, porque muchas personas han pasado y muchos otros pasarán por esto, y yo sé que ellos van a hablar, van a traer mucha información de valor, y el tema de hoy es aceptando el plan de Dios. Cuéntame, Lanky, vamos a introducirle un poco al público que nos escucha de este título de Aceptando el plan de Dios. Así es, Ramón, aceptando el plan de Dios. En el caso de nosotros es porque nosotros pasamos por un proceso de adopción. Y hago un poquito del preámbulo. Wendy y yo nos conocimos en el 91. Comenzamos nuestra relación de noviazgo en el 93. Ella es la que me lleva a la iglesia. Y en el 1998, nos casamos en la Inmaculada Concepción. Yo creo que tú nos conocías un poquito antes de ahí. No, bueno, pues a partir de ahí. Más o menos, sí, porque sí, para ese tiempo yo tenía 12, fue más o menos la etapa en la que yo empecé a hacer retiro. Exacto. Dios. 12 años, wow. Bueno, y nos casamos en el 98, para la gloria de Dios, un matrimonio muy bonito. Y comenzamos, como todo matrimonio, pues comenzamos a buscar a nuestros hijos en el momento que los deseábamos. Y como pasa en nuestros países, cuando una pareja está buscando un bebé y no sucede, pues la mujer siempre va al médico a chequearse. Sí, claro. Y ya mi esposa Wendy ya había ido varias veces a chequearse, y hasta que me dijeron, bueno, ahora toca a ti porque yo estoy bien. Y así mismo pasó conmigo. Yo me fui a hacer un estudio y descubrimos que yo soy estéril. Okay. Y por ahí ya entonces, con todo un proceso de todo lo que nos dijeron y todo lo que hemos vivido antes, el Señor nos fue preparando para entrar a lo que es el proceso de la adopción, una adopción privilegiada. Amén. La verdad que sí, que yo recuerdo cuando ustedes lo adoptaron, yo recuerdo esa felicidad, o sea, el cambio de ustedes como pareja, como familia, y ese paso tan grande, esa decisión, porque el tomar esa decisión, yo que no llegué a adoptar, pero sí llegué a tener que poner eso sobre la mesa en algún momento, porque yo tuve situaciones también, pero el Señor obró y nosotros pudimos. Luego de que no podíamos y que tenemos que tomar medicamentos, tuvimos 2, y para la gloria de Dios. Pero yo sé, o sea, aunque no llegue a tomar la decisión, yo sé que tomar esa decisión y dar ese paso no es fácil, no es nada fácil. Pero fíjense cómo ustedes, gracias a Dios, tienen una familia bendecida y preciosa con la adopción. Me gusta mucho esa frase que usaste ahí, Ramón, el Dios obró, cuando dijiste que ustedes sí pudieron quedarse embarazados. Sí. Recuerdo que eso estuvo en el tapete por algunas personas que no entendían cuando ya habíamos tomado la decisión, que no fue una decisión ni al azar, ni sin meditarla y orarla y presentársela al Señor. Nos decían, es que ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe porque si ustedes tuvieran fe, no estuvieran ni pensando en adoptar, porque Dios
obraría más y les haría un bebé. Y yo recuerdo que eso nos hacía sentir tan mal porque ya habíamos recibido la confirmación del Señor que eso era lo que Él quería realmente, una adopción. Y fue algo que es increíble, como esa palabra que tú dices, es el plan de Dios. También es el plan de Dios cuando al final agotas todas las formas que nuestra iglesia nos presenta, claro, sin salir de nuestra fe, y no quedas embarazada, no quedas embarazado como familia, y es bastante difícil en ese sentido aceptar el plan de Dios. Oye, o sea, ustedes están hablando y cada palabra que ustedes dicen yo estoy engrifado. Cuidado. Y el plan de Dios, o sea, el plan de Dios. Y fíjate, algo que tú mencionaste, que a mí me ha pasado en diferentes etapas de mi vida, y voy ahí en la línea de lo que tú decías, o sea, cuánta gente no lo entiende, pero ya ustedes tenían la confirmación de Dios de que eso era el plan de Él para ustedes. Cuánta gente no entiende que el Señor nos da nuestros mensajes, que el Señor nos indica cuál verdaderamente es el plan de Él para con nosotros. Que ese plan no siempre va a ser el más común, no siempre va a ser el que nosotros todos entendemos, el que todos aceptamos, pero ese es el plan. Amén. Especialmente la familia no lo entiende. La familia y hasta nuestra misma comunidad de iglesia. Bueno, pues fue alguien de una comunidad nuestra que nos enfrentó con nuestra poca fe. Y yo me río porque realmente el que no está montado en ese barco no sabe la situación y lo difícil que es, especialmente cuando en una familia, en una familia de Dios, porque tú te puedes preguntar, oye, pero ustedes siempre estuvieron dentro de la iglesia, fueron líderes, trabajaron con diferentes grupos de jóvenes, iban todos los domingos a misa, retiros, etcétera. Y el Señor tuvo la grata ocurrencia de presentarnos una azoospermia total, que es la condición que Lanky tiene, para dejarnos entender que su plan y nuestro plan a veces no van en cacofonía, no van juntos, no van a la par, sino que Él toma la decisión y nosotros tenemos que con mucha oración y mucha fuerza defender ese barco y esa batalla y echar para adelante y hacer todo. Claro. Sí, Ramón, pero como tú dices, no fue fácil en el principio. Y también ahora uno lo ve como el plan de Dios y como lo maravilloso que fue Dios, claro, y el gran plan que Él tenía. Lo que pasa es que en ese momento uno humanamente no lo ve, porque lo primero que yo hice fue reclamarle. Humanamente, cuando yo supe, primero yo no entendía la situación, yo no asimilaba. Es como cuando te dicen que murió un familiar y tú no caes, tú dices, no, para mí no ha muerto, para mí está vivo, porque tú no lo percibes, tú no aterrizas. Y cuando yo me enteré que yo era estéril, yo sentía como que, sí, yo soy estéril, pero yo no había asimilado que era que yo nunca iba a poder tener hijos, y no solamente eso, que mi esposa no iba a quedar embarazada de mí. Entonces, lo primero que yo pienso es, yo me voy a divorciar, yo voy a hablar con Wendy para que ella se divorcie, somos jóvenes, y ella pueda tener el sueño de quedar embarazada con otra pareja. Y en mi caso, yo fui a reclamarle al Señor, a decirle justamente eso. ¿Cuánto tiempo estoy aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo trabajando con jóvenes? ¿Cómo tú me haces eso a mí? ¿Cómo? Yo soy un hombre bueno, decía yo soy un hombre bueno, ¿cómo tú me haces esto? ¿Por qué? Y yo podía sentir la presencia del Señor como diciéndome, este no es el momento para yo contestarte. Y todo viene a aclararse cuando llega el proceso, cuando llega la adopción, el día de la adopción, porque el proceso ya de la adopción llega unos años después, unos meses después, pero cuando yo tengo a Samuel en mis brazos es cuando yo entiendo todo el plan. Yo entiendo que el por qué yo soy estéril, yo entiendo que que quién era yo para reclamarle a Dios, porque todo un plan Él tenía preparado para mí, para mi esposa.
pero es paso a paso. Uno no puede comer ansia, como decimos. Y eso que tú hiciste, o sea, es como lo más natural, que a nosotros nos sale sin darnos cuenta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque yo. ¿Por qué? Porque a ustedes. Ajá. ¿Por qué a ustedes? O sea, fíjate, y es que la gente, el otro día había un sacerdote que hablaba de eso, que la gente cree que nosotros lo que servimos, lo que estamos en el camino, nosotros sencillamente lo tenemos todo bien, como color de rosa, como que a nosotros no nos va a pasar nada, como que nosotros estamos exentos de la muerte, estamos exentos de las malas noticias, estamos exentos de las situaciones difíciles. Pues no, nosotros somos parte de los hijos de Dios. Estemos en el buen camino y no estemos en el buen camino, a todos nos puede pasar de todo. Lo que pasa es que el Señor a todos nos va a utilizar de una forma diferente. Si quizá ustedes no hubieran estado en el camino, quizá hubiera pasado lo que tú dijiste, un divorcio. Fíjate hasta lo que te llegó a pasar por la cabeza. Exacto. Tuve que frecuentar. Pero por amor, una separación por sacrificio, total, por amor a ella, yo pensando en ella. Pero te voy a dejar que ella conteste cuál fue la respuesta. Me imagino. Tú te estás volviendo loco. Me imagino. Y me imagino cómo abrió los ojos y te miró. No, claro. Porque no fue, ella no me lo tuvo que contestar. Fuimos donde la primera persona a la que vamos, porque nos refirieron, era ver la posibilidad de que yo pudiera concebir. Pero yo, engendrar, perdón. Pero yo tengo azoospermia total, no es oligospermia, no es que tengo un conteo mínimo de espermatozoides, es que no tengo espermatozoides. Y entonces la doctora nos planteaba que podíamos buscar un espermatozoide de un donante y implantarlo en el óvulo de mi esposa. Incluso me recomendó o me propuso que fuera un espermatozoide de mi papá para que se quedara con los genes y en la sangre y todo eso, o sea que mi hijo iba a ser mi hermano y cosas por el estilo. Bueno, hasta que mi esposa le dice, mire doctora, nosotros somos cristianos católicos, no me ofrezcan ninguno de esos tipos de cosas porque yo no voy a aceptar. Y me dijo la respuesta, yo no tuve ni siquiera que plantearle, porque ella dijo, si mi esposo no lo va a tener, pues yo tampoco lo voy a tener. Y ahí me tumbó el argumento. El juego. Sí, te tumbó claro, el pensamiento. Porque es que estamos claros, o sea, ¿qué es una de las cosas que te dicen cuando tú estás frente al sacerdote, casándote, teniendo ese matrimonio, haciendo ese pacto de vida frente al Señor con esa persona que tú y esa persona han elegido? O sea, en la salud, en la enfermedad, en las buenas o en las malas, en la riqueza o en la pobreza, o sea, hasta ahí yo te amaré, como dice la canción y como dice el voto. Entonces, realmente para mí no fue nunca una duda, que no lo lloré, que no fue un luto, sí fue. No fue como que color de rosa, ay, qué bien, vamos a adoptar. No, fue un proceso. Nosotros agotamos el tiempo de luto. Nosotros sí tuvimos unos meses en que lo pensamos, o sea, lo lloramos y fue todo un espectáculo esto, porque fue enterrar a todos tus hijos juntos, o sea, la posibilidad de dar vida. O sea, tú sabes todo lo que dice la Biblia acerca de la mujer estéril. Y a sueño y planes, que tenían. Claro, pero yo tuve la particularidad que yo nunca le pregunté al Señor por qué. Porque si había una cosa que estaba clara es que Él al final, si nosotros le pedimos que se haga su voluntad, Él la va a hacer. Así es. Eso sí. No, la verdad que eso que tú dices de la voluntad, ahí yo aprovecho y doy un testimonio un poco distinto, pero es precisamente en eso, aceptando el plan de Dios. Yo recuerdo, un poco antes de pandemia, a mi primita hermana, o mi hermanita menor, porque casi se crió en mi casa, no me iba a su casa a dormir, le dio un cáncer, como con 28 años, 27, 28 años. Le dio un cáncer de mama de lo poco común y de lo más agresivo. Tú supiste, se nos vino el mundo abajo, hija única. Ok. Y yo recuerdo como ahora, haciendo una oración,
No, mentira, haciendo una oración no, fue una hermana de comunidad de la parroquia que puso en el grupo que se haga la voluntad de Papá Dios. Y ahí yo dije, ¿y si la voluntad de Papá Dios no es la mía? ¿Y si la voluntad de Papá Dios no es que ella se sane? Mira, o sea, uno siempre, sí, que se haga la voluntad, pero muchos lo decimos como por costumbre, como por rutina, porque eso es lo que aplica. Pero tú te has puesto a analizar alguna vez eso. Eso se lo pregunta al que nos escucha. ¿Tú te has puesto a analizar alguna vez cuando tú le haces una petición al Señor de que se haga tu voluntad? Y de que, sí, permíteme ser como María y que yo acepte siempre la voluntad del Señor. Cuando nos vemos en esos momentos difíciles, no es fácil. Ay, aparta de mí este cálice. Ay, Dios mío. Mira cómo le pasó a Lanky. O sea, y lo de Lanky fue totalmente humano. Fíjate, claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y después de eso, entonces, fíjate lo que él llegó a pensar. O sea, él hasta llegó a flaquear en ese voto que tú misma mencionaste. Por sacrificio, por amor, pensando solamente en ti. Pero en ese momento él no pensó en el voto. En ese momento él pensó en ti y precisamente en todo eso luto que tú dijiste que tuviste que tener. Y él quería evitar todo eso por amor. Era nuestro valle de lágrimas. Claro. Créeme que lo era. O sea, estábamos bien mal. Valga la redundancia. Claro. Además, Ramón, la gente no te lo deja saber y yo siempre he sido muy ingenuo, pero uno siempre piensa, que yo sé, que mi esposa no puede tener hijos porque yo no le puedo engendrar un hijo. Y ya tú sabes cómo somos nosotros los dominicanos. ¿Y cuándo van a quedar embarazados? ¿Y cuándo van a tener un hijo? ¿Y por qué no pueden tener un hijo? Y, o sea, tú sabes, porque también es el deseo de la gente de vernos felices y vernos realizados como pareja, pero uno lo va sobrellevando, lo va sufriendo, como dice Wendy, va pasando por ese valle y también orando mucho y chequeando qué es lo que el Señor quiere con todo esto, porque como te dije, uno le reclama por soberbia, pero también uno entiende de que Él tiene un plan. Al final es un plan y es un plan precioso. Es doloroso muchas veces todas las situaciones que pueden pasar. Yo lo aprendí desde ahí y para mí ya es mucho más fácil aceptar cualquier situación que llegue, pero yo no estoy diciendo que no sea fácil a todo aquel que le pasa cualquier situación. No, claro que no. Y mira, y ahí hago un paréntesis y un consejo. Y fíjate que tú utilizaste un análisis muy interesante. El que hace normalmente esas preguntas es porque quizás quiere verte feliz, o muchas veces lo hacen por relajo, lo hacen por costumbre, porque así somos y porque solemos hacer esas preguntas. Pero esas preguntas no las hagan, porque precisamente tú no conoces la realidad de cada quien, tú no conoces la realidad de cada matrimonio, tú no conoces la realidad de cada persona, porque para ustedes era duro, pero para ti como hombre era muchísimo más duro, porque tú decías, aquí el del problema soy yo, o sea, el que tiene que despegarse de esto soy yo, el que tiene que irse de aquí soy yo. Entonces, ustedes están cargando con una carga, valga la redundancia, muy fuerte. O por ejemplo nosotros cuando tuvimos el tiempo también de que no podíamos tener, de que estábamos en evaluaciones, de que sí, de que no, o de como yo conozco muchas otras gente que tampoco pueden. ¿Y qué hace la gente? Pero ustedes, y es que ustedes no van a tener muchachos, es que ustedes no creen en la familia. Tú lo estás diciendo relajando, pero esas preguntas, por más inocentes que sean, duelen y muchas veces... Disculpa que te interrumpa, duelen. Y lo duro es que hasta que tú no estás en ese punto de, por ejemplo, en la vida de las parejas estériles, uno ves a tu alrededor, tú no sabes la cantidad de parejas que están viviendo, pasando por lo mismo. O sea, es increíble el número de parejas que no pueden concebir y que gastan todo lo que tienen y mucho para más tener un hijo, habiendo tantos niños esperando por ti en un hogar de guarda y adopción. Así es. No, y lo grande es que entonces esas preguntas te hieren, y lo grande es que muchas veces te hieren en el peor momento, porque
muchas veces te la hacen cuando tú estás compartiendo entre amigos, entre familia, donde se supone que muchas veces tú vas hasta botar ese golpe, hasta tratando de buscar un ambiente donde tú no estés recordando eso constantemente. Y entonces cuando tú estás como en ese momento de cero tener eso en la mente, y vienen y te saltan con la pregunta, entonces te están clavando el cuchillo otra vez. Y eso es muy fuerte, y la gente no lo entiende. Entonces, el que nos escucha, sé que quizá todo el tiempo lo ha hecho sin mala intención, pero por favor no lo siga haciendo. Yo sé lo de otra cosa que hiere en nuestra posición, es cuando la gente te dice, yo cuando me case yo voy a tomar pastillas anticonceptivas porque yo no quiero muchacho en este momento, jugando a ser Dios y burlándose, como quien dice, de tu realidad, aunque no la sepa. O el que dice, no, yo no quiero muchachos, yo solamente voy a tener uno porque la situación está muy difícil para tener muchos muchachos. Entonces, y gente con muchos hijos, y entonces mi posición, o cuando tú ves en la noticia que abandonaron un niño, o cuando tú ves en la noticia que una mamá abortó, entonces tú dices, wow, yo te lo cuido. Yo tengo un caso de un hermano aquí que tuvo 7 hijos, y en el último, me parece, llevó a su esposa, entonces venía con muchos problemas, y el doctor le dijo que lo abortara, y entonces él dijo que él no quería que su esposa abortara, que su hijo iba a nacer. Y entonces el doctor le decía, usted tiene demasiados hijos, yo nomás tengo uno, y él le decía, páseme el suyo también, que yo se lo crío. Claro. O sea, por la mentalidad, porque muchas veces pensamos que Dios no se va a encargar, es Dios que se encarga de todo. Así es, y es así. Y mira, quiero aprovechar para pasar nuestro número de teléfono de cabina, todo aquel que nos escucha, si quiere llamar, señores, si ustedes quieren llamar por solamente pedir oración, porque se encuentran en una situación similar, o sencillamente porque quieren compartir un pequeño testimonio o una palabra de aliento, lo que ustedes quieran, pueden llamarnos al 809-536-1053, 809-536-1053. Pueden llamarnos y aquí estamos para ustedes. Pues bien, pero fíjate incluso también ahorita lo que hablábamos de la gente que no te apoya, de la gente que incluso siendo el más cercano tuyo, en vez de ponerse empático, por decirlo así, lo que hace es que ataca o te dice que no, que tú estás loco, o como a mí me marcó eso que tú dijiste ahorita, Wendy, de gente de poca fe. O sea, el que te dijo eso no lo conocía a ustedes. Claro que sí. Mira, Ramón, lo que pasa es que crea incertidumbre, porque tú dices, ¿cómo un niño adoptado? ¿Y dónde está ese niño? ¿Y quién va a tener ese niño? Y tú no sabes quiénes son los papás, y tú no sabes si usaron droga y viene con eso en su vida, y todas esas cosas. Entonces tú dices, pero ven acá, cuando tú vas a tener un bebé, tú no vas al supermercado y tú eliges, yo quiero un bebé así, de esta forma. Es lo que el Señor te envíe, ni siquiera el sexo. ¿Qué garantía tú tienes? Ninguna. Exactamente. Entonces, justamente cuando fuimos al proceso de adopción, nos decían que si teníamos alguna condición, que si queríamos teníamos algún problema con la raza, con el género. No, nada de eso, por lo mismo, porque es que el Señor tenemos la certeza de que el Señor se iba a encargar. O sea, dime tú, nosotros éramos de una parroquia pobre, o de clase media, vamos a ponerlo así, de clase media. No éramos, éramos trabajadores, estudiantes, todo como tú quieras. No teníamos las posibilidades para entrar al proceso de adopción en la República Dominicana. O sea, ahí se necesita realmente o dinero o cuñas. Lamentablemente eso es nuestro país. No estoy diciendo que ahora esté así, pero en el momento que nos tocó, así era. Una adopción podría durar desde 2 a 5 años. Wow. Y sí, y realmente, todo el que está embarazado sabe que la media es que a los 9 meses tú das a luz, o ustedes dan a luz como pareja, y al final van a tener un bebé en sus brazos. Y lo van a cargar y le van a poner el nombre y se va a parecer a ustedes y todo eso.
pero el que está en el proceso de adopción, el que entra a ese sistema, es todo una incertidumbre. Tú no sabes cuándo, tú no sabes cómo, tú no sabes lo que. O sea, tú estás montado en una barca sin timón. Tú solo sabes que tú introdujiste los papeles y que hiciste todo lo que era necesario para entrar al sistema. Bueno. Pero tú no sabes cuándo vas a salir del sistema. En una barca sin timón terrenal. Porque ustedes estaban en su barca con su timón muy bien asegurado, porque te habían recibido, lo digo porque yo sí te entendí, pero para que el que nos escucha entienda, ¿no, verdad? Que no todos necesariamente van a entender. En una barca sin timón terrenal en base a procedimiento humano y esperando la respuesta humana, pero ustedes estaban muy seguros de que el Señor se estaba encargando de lo suyo. Y así lo hizo. No, ¿tú sabes por qué? Porque desde el primer día, lo primero que hicimos cuando llegamos de la institución que regía antes las adopciones en la República Dominicana, cuando llegamos de allá con los papeles, los primeros papeles y los primeros formularios llenos, antes de llegar a la casa nos pasamos por la parroquia. Y siempre estaba abierta. Y fuimos al Santísimo. Y ahí lo pusimos en el suelo del Santísimo, frente a Jesús Eucaristía. Y le dijimos, me acuerdo que le venía en un folder azul y le decíamos, Señor, aquí está. Si esto es lo que tú quieres, tú lo harás caminar. Porque nosotros no tenemos nada, Señor, para hacer que esto camine. Pero Ramón, donde quiera que este proceso tenía que pararse por alguna situación, ya sea de algún tipo de confirmación de otra persona o llenada de papeles o que si al abogado, al esto, al otro, siempre era un siervo de Dios el que tenía la mano en el proceso. Siempre, desde la psicóloga, el centro donde tuvimos que hacernos todas las terapias, todas las entrevistas, la misma persona que nos llenó los primeros documentos allá en niños, niñas y adolescentes, todos estaban en el camino del Señor. Y el Señor siempre lo empujaba un poquito más y lo empujaba un poquito más. Y quiero que sea Lanky el que dé el testimonio fuerte del tiempo, en el tiempo, porque yo te dije que desde 1 hasta 5 años puedes perfectamente esperar por un niño o una niña en la República Dominicana cuando vas a adoptar, una adopción privilegiada, que es cuando la mamá biológica ha desestimado todo y ha dejado a ese niño o niña en manos del sistema de la República Dominicana. Creo que en este tiempo es CONANI. Antes era la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí. Y tenemos la historia de nosotros y nuestro hijo tiene también un tiempo de espera en el Señor. Y cómo nosotros nos dimos cuenta que el Señor estaba trabajando cuando salimos de uno de esos médicos a los cuales fuimos, porque no fuimos a solo uno, fuimos a varios. No, yo me imagino. Sí, y se quedaron mudos porque la zoospermia total es un caso de libro. O sea, uno de los mejores urólogos de nuestro país se quedó mudo cuando nos vio, que él abrió el sobre y decía zoospermia total. Él se quedó mudo. Nosotros tuvimos que hacerle preguntas porque él no podía contestar, él estaba en shock. Y justamente en ese tiempo unos meses antes habíamos hecho el curso Juan, el discípulo amado, en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Y ahí fue que empezó todo. Entonces yo te voy a dejar con Lanky para que Lanky te explique, porque él es que tiene las fechas. Wow, pero ustedes escucharon, señores, lo que ella dijo antes de darle la participación a Lanky. En cada paso estuvo alguien enviado por el Señor. ¿Ustedes están escuchando? O sea, es que el Señor nos utiliza. El Señor nos utiliza. O sea, ese plan de Dios del que estamos hablando del primer momento, el Señor se va manifestando en cada paso del camino para que haya testimonio en cada cosa que Él hace con nosotros. Dale, Lanky. Yo te pregunto a ti, Ramón, si yo te pregunto, tú me vas a decir a mí cómo tú has visto la mano de Dios en tu historia.
porque eso pasa todos los días. Lo que pasa es que uno tiene que mirar atrás para verlo. En este caso, nosotros hicimos el curso Juan, el discípulo amado, lo hicimos en abril, final de abril del 2001. Uh-huh. Y luego de ahí es que viene el proceso de que me entero, viene el proceso de ir a los doctores, entra el proceso de la adopción, visita a los psicólogos, todo eso, todo ese proceso. El proceso de la adopción, te dijo Wendy que duraba de 1 a 5 años para que te entregaran un bebé. Sí. Pues a nosotros nos duró 9 meses. Wow. Lo que duró un embarazo. Ey. Pero lo grande de esto, el testimonio de este, es mira. Cuando nosotros hicimos el discípulo amado, entregamos, no voy a decir nada para aquel que quiera hacer el curso, el retiro, él lo puede hacer, no voy a dar spoilers. Pero sí hay un momento muy fuerte donde uno entregó lo más preciado. En este caso, eran nuestros hijos. Y Wendy lloraba y decía, pero nosotros no tenemos. Bueno, pero cuando lo tengamos, se lo entregamos a Dios. Sí. Y ese era nuestro Isaac. Nosotros entregábamos nuestros hijos desde ya a Dios. Y eso fue, como te digo, en abril de 2001. Uh-huh. Luego viene todo el proceso. Y en junio del 2002, nosotros tenemos en nuestros brazos a Samuel Armando. Samuel cumplía justamente 6 meses de vida cuando lo entregaron. O sea, lo que es una adopción privilegiada, uh-huh, es que nosotros no sabemos quién eran los padres de Samuel, porque el niño entra a adopción vía el Estado, y el Estado se encarga de darle un nombre, de hacerle un acta de nacimiento y todo esto, y ponerlo en proceso de adopción. Y Samuel llega a nuestras vidas a los 6 meses. ¿Por qué? Porque el primero tiene que durar alrededor de 1 mes y medio esperando que se le reclame en el hospital, luego el proceso del papeleo para pasarlo al Estado, y eso se toma un tiempo. Entonces ya a los 6 meses justos es que llega a nuestra vida. Y entonces yo no había caído después de unos días. No te tengo que decir el día del encuentro, de cuando lo vi por primera vez, cómo caía de rodillas llorando. Comencé a llorar porque podía entender el plan, podía oír al Señor diciendo, ves que no era cuando tú querías, era que yo tenía un plan, no era que tú tuvieras hijos, era que yo quería un papá para este niño. Yo lo entendí todo en ese momento, y como tú me conoces, yo lloro por todo. Yo lloré. No, lo que yo te decía a ti, tu plan es ponerme a llorar por primera vez en la radio después de tantos años. Vale. Oh, Dios mío. Oye, entonces cuando al otro día veo en la cuna de Samuel, porque un proceso tampoco te lo dan inmediatamente, tú tienes que durar unos 15 días haciendo un visiteo y compartiendo con el niño para que él se vaya adaptando. Uh-huh. Pues vi en su cuna su nombre y la fecha de nacimiento, porque yo no había caído, y era también que había sido en enero del 2002. Claro, era claro, porque tenía 6 meses. Pero el punto es, Ramón, que si tú le das a enero del 2002, 9 meses atrás, te vas a encontrar con que al final del mes de abril nosotros estábamos entregando a nuestros hijos. En ese mismo fin de semana, Dios estaba gestando a Samuel en un vientre para que yo lo tuviera. Y no solo eso, yo estoy seguro, yo no sé si te han hecho este análisis, pero a mí, desde el momento que tú me dijiste que ustedes hicieron el retiro y que luego de eso fue que tú te diste cuenta de todo, yo estoy seguro, 100% seguro, de que el Señor utilizó ese retiro para prepararlos, especialmente a ti, antes de todo. O sea, tú te pones a analizar, tú, Lanky, ¿qué hubiera sido si tú recibes la noticia quizás antes de hacer ese retiro? Quizás tu reacción hubiera sido peor todavía. Sí. Pero el Señor desde ese momento ubicó ese fin de semana, ubicó ese retiro para irlos preparando a ustedes. Y fíjate lo que incluye ese retiro. O sea, ¿cuántos retiros ustedes no hicieron? Porque yo, como usted dice varios, o sea, yo como usted dice varios, ¿cuántos no hicieron ustedes? Entonces, sí,
ese retiro en particular, que es muy diferente a todos los demás, fíjate lo que incluye y cuándo ustedes lo hicieron y por qué. O sea, ustedes no sabían el por qué, sencillamente lo hicieron, pero el Señor sí sabía el por qué, aunque ustedes no. Exacto. No, Exacto. claro que sí, el Señor se valió también, porque no fue un proceso aparte del retiro. Una semana, justamente el fin de semana antes de nosotros hacernos el espermatograma, Uh-huh. vino en el grupo nuestro de la comunidad nuestra, se paró una de nuestras hermanas detrás del ángel y dijo, hay que orar por ellos, porque el Señor trae algo, y ellos no sabían nada, te lo puedo asegurar. Oh, Virgen Nosotros no Santísima. sabíamos siquiera que en esa semana nos iban a pedir que nos hiciéramos ese estudio. Y el Señor le dio palabras de profeta y ella nos puso a todos a orar por la salud física, mental y de nuestro matrimonio. Eso fue lo que ella pidió. Oh, Y justamente, o sea, todo viene a unarse cuando recibimos el diagnóstico y luego, al final, cuando ya tenemos a nuestro bebé en brazos. O sea, es increíble cómo actúa el Señor. Y es que el proceso de adopción también llega por el Juan, porque en el momento de la desesperación le llegó a Wendy el recuerdo de que nosotros habíamos hecho ese retiro. Yo le dije el y que retiro. habíamos entregado a nuestros hijos. Entonces era como, oh sí, verdad, esto que estamos viviendo ya lo vimos en un retiro. O sea, y ahora, ¿por qué nos preocupamos? No nos vamos a preocupar porque ya nosotros lo hicimos. Entonces, Él se encargará de todo. Y ahí es que entonces comienza el proceso de adopción. Y cuando tengo a Samuel en mis brazos, es que entiendo el plan de Dios perfecto. Y me dice ahora Ramón, Lanky, si el Señor viene y te sana ahora y tú puedes tener 10 hijos, pero tienes que entregar a Samuel, ¿tú lo aceptas? Yo, claro que no. no. Porque es justamente eso. Entendí cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era un papá para Samuel. Y qué bendito es nuestro Señor que me eligió a mí, que nos eligió a nosotros como los padres, porque ha sido un gran regalo de Él. Y así mismo, como antes de tenerlo, antes de conocerle, también, o sea, lo hemos entregado a Él. Él sigue estando entregado a Él. Mi esposa todos los días le pide al Señor y le recuerda a ese niño, ese muchacho, porque ya es un joven, Uh-huh. ese joven es tuyo. Joven, Con él lo es un hombre viejo ¿Qué digo ya. este joven? ¿Qué digo Grandísimo. este muchacho? Grandísimo. Sí, es un muchachito grande. Pero eso que dice Lanky, por ejemplo, nosotros empezamos, eso es increíble cómo el Señor sumó y restó en esa ecuación, porque nosotros estábamos viendo un programa de televisión que nunca habíamos visto en la vida, el día antes de nosotros ir a la oficina esta de niños, niñas y adolescentes, y a mí se me ocurrió pensar, ¿qué tú crees de eso? Y la que me dijo, eso es una buena cosa, o sea, como, eso está bien. y le digo yo, y ahí mismo dieron dónde estaba ubicada la oficina, y le dije yo a Lanky, vamos. Y me dice, vamos. Y dice Lanky, ¿cuándo? Y digo yo, vamos mañana. Y fuimos el otro día, yo llamé a mi jefe y le dije, voy a llegar un poquito tarde, y nos fuimos a este sitio, y ahí empezó el proceso. Me acuerdo yo que fue el 2 de octubre del 2001 que empezamos. Esas son fechas que nunca se te van a olvidar. No, nunca en la vida. Entonces, si tú sumas, restas y divides, desde octubre, desde el 2002 hasta el día exacto que nos entregaron a nuestro hijo, lo vimos por primera vez, hay 9 meses. O sea, que no es solamente que el Señor hizo las matemáticas del día de su gestación, que coincidiera con el día de su nacimiento, es exactamente 9 meses, sino que del día que nosotros entregamos los documentos en octubre, al día que nos lo entregaron a él, que nos lo dijeron, mira, este es su hijo,
fueron también 9 meses, porque Dios hace las cosas de forma que tú quedes increíblemente de acuerdo de que es la mano de Dios que está actuando, no es coincidencia. No, el que tenga duda es porque quiere, o sea, porque duda y no hay. O sea, y fíjate, no te lo reconfirmó una vez, no te lo dijo una vez, te lo dijo una vez y te lo reconfirmó otra vez, de la misma forma. Lo confirmó 3 veces, porque el Señor es así. O sea, la última pasó unos días después que ya estábamos visitando a Samuel Armando en el hogar de guardia y adopción. Y es que nosotros tenemos una entrañable amiga que vivía cerca nuestro y tenía la posibilidad de ayudarnos con el proceso. Y ella nos dijo, ay, ha nacido un niño tan lindo en tal hospital. ¿Y qué ustedes opinan? Como para hacerlo como al revés las cosas, no de acuerdo al plan de Dios. Así lo veía yo. ¿Qué ustedes opinan? Miren, que va a salir con tu nombre, no va a tener que esperar. Eso era como cruzar por Go sin pasar por, salir de prisión y pasar por Go. Y yo le dije, mira, fulana, no, porque yo sé que las cosas de Dios vienen derechas y que Él escribe derecho en líneas torcidas. Y me negué a entrar en eso, en adquirir a mi hijo antes de tiempo, ¿verdad? Pues el día que ella lo fue a conocer, porque tú sabes que eso fue un 27 de febrero, por ese hogar de guardia de adopción, a nosotros no iban a sacar, porque todo el mundo quería ir a ver a ese niño. Cuando ella llegó, ella no se aguantó, ella empezó a llorar. Y yo, ¿pero qué te pasa? Ella es muy amiga mía. Me dice, ese es el bebé que yo te iba a ayudar a conseguir. O sea, para que no quede ni un solo hálito de duda de que el Señor hace las cosas bien. Dios mío. Yo me imaginaba cualquier otra cosa menos eso. Para que tú veas. Yo estaba escuchando y juraba que tú me ibas a decir otra cosa. Ay, Dios mío. No, ese era el mismo bebé. Incluso la primera foto de mi hijo, nosotros sabemos que cuando tú adoptas no tiene esos millones de fotos cada mes. Y menos en el tiempo Samuel cumplió ya 23 años. Entonces, nosotros tenemos 2 fotos. Una cuando mi hijo cumplió 1 mes y medio, que fue en el hospital, ya cuando iba a salir del hospital, y una cuando ya tenía 3 meses. Después todas las fotos son desde los 6 meses para adelante, cuando ya nosotros lo teníamos a cargo nuestro. Sí. Y la primera foto del 1 año y medio fue ella que nos consiguió esa foto, porque esa foto la tenían en el hospital. De 1 mes y medio. De 1 mes y medio. Era de 1 mes y medio. Sí, la tenían en el hospital. Porque ese bebé era un bebé era hermoso, era grandote. Imagínate, mide hijo mío. Exacto. No. Mide 6. Y con una sonrisa. O sea, una de las cosas que yo siempre he visto del que lo caracterizan es esa sonrisa que tiene ese niño. Ay, sí. Y aún con 23 años, ¿cómo él sigue teniendo esa sonrisa tan radiante? La misma carita. O sea, es lo mismo, ¿no? Y que definitivamente, o sea, es que yo, por ejemplo, que he vivido su crianza por las redes, ¿no? O sea, su crecimiento por las redes, desde que ustedes se fueron para allá. O sea, y yo siempre lo he visto y he ido viendo cómo él ha ido creciendo y su sonrisa, o sea, es que una sonrisa radiante. Y definitivamente es un ángel enviado por Papá Dios. Amén. Esa sonrisa de ese niño, o sea, y yo, por ejemplo, que lo conozco a ustedes desde hace tanto tiempo, la sonrisa de ustedes no es la misma tampoco. Y mira que yo no soy el más cercano a ustedes, pero si alguien que lo conozca a ustedes más que yo me está escuchando, ojalá lo corrobore. O sea, la sonrisa del ángel Wendy no es la misma de antes que la de poco ustedes tienen al niño. Porque el Señor hasta en eso, o sea, es que hasta en eso el Señor se la luce. Es así. ¿Por qué? Porque ustedes son un testimonio vivo de Él. Ustedes como personas, como padres, como pareja, o sea, como todo.
ustedes son un testimonio vivo de él y el mismo niño también. Entonces, sabe que la verdad es que el Señor se la juega. El Señor se la juega, y así hay tanta gente allá afuera dudando del plan de Dios. Así es. Así es. Dudando del plan de Dios. Y no hay duda, no puede haber dudas. El Señor se la luce en cada paso, en cada decisión de nuestras vidas, definitivamente. Definitivamente. Tiene toda la razón. Tú sabes que en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica hay tabú por la adopción, pero es justamente lo que estamos hablando, es abrirse al plan de Dios, es esperar y no buscar un hijo tú, sino dejar que Dios busque un padre para un niño, para un bebé. Entonces, tal vez si tú que me estás escuchando y han tenido problemas para concebir con matrimonio, pues ábrete a la posición de la adopción, porque a la posibilidad, porque tú no sabes lo que Dios está preparando. Mira, son tantas cosas, Ramón. Yo todos los días veo la mano de Dios obrando en todas nuestras decisiones y cómo Él va. Yo te decía antes de este día, cuando estamos preparando esto, de que Dios me había regalado este regalo es el más hermoso. Vivir aquí, nosotros vivimos en New Hampshire. El Señor nos trajo hasta aquí. Yo nunca pensé que íbamos a vivir aquí, a pesar de que yo venía desde pequeño, venía aquí a visitar a mi familia, pero nunca imaginé que iba a vivir aquí, que iba a tener una gran comunidad de amigos, de hermanos, que el Señor me fue dando, así como estábamos en Santo Domingo, que yo tenía una gran cantidad de amigos, que los sigo teniendo porque son mis amigos para toda la vida. Están también aquí, el Señor los fue mostrando, y yo puedo ver todos los días cómo el Señor me trajo hasta aquí y me preparó para estar aquí. El propósito de Dios. Así es, amén. Porque, óyeme, es que, y fíjate con eso que tú dijiste, de que se abran, pero yo quiero aquí resaltar algo también. Ábranse a la posibilidad, déjense, pero ábranse a la posibilidad, como dijo Wendy ahorita, que dijo dos cosas, y la quiero resaltar ahora. Número uno, ¿qué hicieron cuando decidieron dar el paso? Fueron al Santísimo, lo pusieron en los pies del Señor. Y número dos, sigan los pasos de Él. Fíjate es como cuando el Señor recibió sus tentaciones en el desierto. Tú recibiste una tentación en tu desierto, en tu camino, de que no, que vamos a coger este niño por aquí, de que vamos a evitar el proceso. No, es que eso no son los planes de Papá Dios. Y yo no puedo querer jugar a Dios. Entonces, esas dos cosas yo las quiero resaltar. Ábranse a la posibilidad, acepten el plan de Dios, pero pónganlo en manos de Él. Y a mí me gustó algo que dijo Lanky, porque no es el tema de que nosotros necesitamos un hijo, es que Dios elija a los papás que ese niño necesita. Fíjense cómo es, o sea, lo que están sufriendo son ellos, en teoría, ¿no? ¿Verdad? Porque en todo momento hablamos de ustedes como matrimonio, de que están sufriendo esta noticia, esta situación, pero esos niños recién nacidos sin padres. Y esos niños sin padre están sufriendo más. Y van a sufrir más si siguen creciendo sin padre. Entonces, ábranse según el plan de Dios. Yo creo que este tema de hoy a mí me ha marcado. Y mira que yo he tenido muchos temas aquí, pero este de hoy a mí me ha marcado. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. La verdad ¿qué fue? Sí, que el tiempo voló. Faltan 5 ya. El tiempo voló. Pero bueno, señores, la verdad que muchísimas gracias a ustedes, Lanky y Wendy, por compartir su testimonio de vida, de familia, de padres. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí el día de hoy, y esperemos, Dios mediante, que vengan muchos más temas muy buenos para todos nuestros radioescuchas. ¿Tienen ustedes la oración final? Claro que sí. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta noche. Gracias por cada uno de esos radio oyentes que están pasando por una situación similar en la que hace muchos años nosotros también pasamos.
Señor mío y Dios mío, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te presentamos a todas las parejas que están pasando por una infertilidad, para que tú, Señor, le abras el corazón y la mente y le dejes entender que tu plan a veces tarda, pero es el mejor. Te pedimos, Señor, que nos guíes a cada uno de nosotros en el proceso de nuestra vida, sabiendo que el único propósito de esta es agradarte a ti y servirte a ti por medio de nuestros hermanos. Te queremos decir, Señor, ayúdanos a decir que sí, como dijo tu madre. Ayúdanos a entender que todo lo que nos pase viene por ti, siempre y cuando te pongamos a ti en el centro de nuestra vida. Cúbrenos con la santa y gloriosa sangre de tu Hijo Jesucristo, de todo mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lanky, Wendy, todos aquellos que nos escuchan, muy buenas noches, muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.